lesiones que sí van a tener un pronóstico diferente para el neurodesarrollo. ¿Qué debemos como saber de todas estas lesiones? Tratar de ser muy puntuales en cuál es su ubicación, definir el tamaño, si tiene una relación o no con el sistema ventricular y con las estructuras de la línea media. Siempre tratar de identificar si tienen un componente sólido asociado, porque eso se va a relacionar más con otros tipos de lesiones, como pues, otros tipos de tumores cerebrales o hemorragias en cualquiera de sus etapas de la evolución. Nos van a ayudar herramientas como el Doppler para evaluar si tienen patrones de flujo y diferenciarlo de anomalías vasculares. Y en casos seleccionados va a ser útil el uso de la resonancia magnética para tratar de definir mejor el contenido de las lesiones y si hay o no alguna alteración a nivel cortical. A grandes rasgos, si es una lesión aislada y no se asocia con ninguna otra anomalía, en su mayoría van a ser benignas, casi todas no van a tener ninguna manifestación clínica y van a ser asintomáticas, y muchas de ellas van a regresar espontáneamente, incluso durante la gestación. Hay varias clasificaciones. Grande podemos decir que hay unos quistes que son extraaxiales, otros intraventriculares y otros intraparenquimatosos. Y nos vamos a centrar como en la patología o en la alteración principal de cada una de estas categorías, siendo de los extraaxiales los más comunes los quistes aracnoideos, de los intraventriculares los quistes del plexo coroideo y de los quistes intraparenquimatosos los pseudoquistes periventriculares. Vamos a empezar entonces definiendo los quistes aracnoideos. Entonces, estos son colecciones extraaxiales, como ya dijimos, que pues tienen contenido de líquido cefalorraquídeo y van a estar siempre delimitadas por una capa de aracnoides. Esa va a ser como su característica principal. Y van a estar ubicadas entre la dura y la sustancia cerebral. En general son raras, van a ser el 1% de las lesiones ocupantes de espacio en sistema nervioso central y típicamente van a estar localizadas como cerca a la superficie del cerebro, pero también pueden estar ubicadas en fosa media y posterior. En general, cuando los encontramos de manera aislada, van a relacionarse con un muy buen pronóstico y un desarrollo cerebral que es favorable. En algunas de las bibliografías describen que tiene una cierta predilección por el lado izquierdo del cerebro, que va a ser un poco más prevalente en fetos masculinos con una proporción 2:1 y que se han reportado algunas presentaciones familiares, pero son muy poco frecuentes. La mayoría se van a diagnosticar después de la semana 20, con una edad diagnóstica en promedio de las 28 semanas. A pesar de que son lesiones por su naturaleza benignas, pueden tener alguna repercusión cuando son muy grandes, porque van a tener entonces un efecto de masa sobre el parénquima y su pronóstico cambia radicalmente si se asocian a otras anormalidades estructurales, tanto dentro del sistema nervioso central como por fuera de ellos. Cuando se acompañan de estas otras lesiones o son tan grandes que pueden generar pues como daño en las estructuras aledañas o más que todo efecto de compresión, sí pueden tener desenlaces anormales y generar discapacidades significativas neurológicas después del nacimiento. En cuanto a la etiología, nos los van a separar como en primarios, que van a ser los que se producen desde el inicio de la formación por anormalidades en el desarrollo de las leptomeninges, o los adquiridos que se pueden relacionar con traumas, con infección o con hemorragia. Dentro de estos primarios, entonces, describen como un desarrollo anómalo del espacio subaracnoideo que va a estar dado desde una alteración en la cresta neural mesencefálica desde que se da pues como todo el proceso de formación y que eso va a provocar una separación de la membrana primordial haciendo que se cree un espacio que normalmente no debería existir y que en él se acumule líquido. ¿Qué factores pueden interferir en que unas aumenten de tamaño y unas no? Entonces han descrito que puede haber la presencia de una válvula que se comporta de forma unidireccional, que va a conectar el quiste con el espacio subaracnoideo y esa sea la manera en que él como que se alimenta del líquido cefalorraquídeo. La diferencia de presiones entre el contenido del quiste y el líquido cefalorraquídeo que predisponga a que él siga llenándose de más líquido y que propiamente dentro de la estructura haya una producción de líquido cefalorraquídeo por las células que recubren las paredes del quiste.
En cuanto a los hallazgos ecográficos, entonces va a ser poco frecuente que los encontremos por debajo de la semana 20. Son más frecuentes por encima de esa edad gestacional. Están descritos entonces como lesiones completamente anecoicas de paredes delgadas y lisas que no van a tener ninguna captación de flujo al Doppler color, y es muy importante que siempre, como alrededor de toda la lesión, se pueden definir muy bien los límites y debe estar siempre rodeado de parénquima sin comprometerlo. Generalmente están adyacentes a los hemisferios cerebrales o al cerebelo o al tronco encefálico. Pero como ya habíamos mencionado, aunque esto es como lo típico, también se pueden presentar de tamaños muy grandes que generen un desplazamiento cortical por efecto de masa, que serían como los que están en estos ejemplos que vemos que son mucho más grandes. Generalmente van a estar cerca a la línea media, y otra característica fundamental para diferenciarlo de las otras es que no hay comunicación con los ventrículos, y también pueden ubicarse de forma más atípica en fosa posterior. En cuanto a las anomalías asociadas, entonces los vamos a encontrar en su mayoría aislados, pero también pueden estar asociados a lesiones del sistema nervioso central y por fuera de este. La incidencia de malformaciones asociadas no es despreciable, pueden estar en un 60 a un 73%. ¿Qué es lo más común que nos vamos a encontrar asociado dentro del sistema nervioso central? Entonces, ventriculomegalia, que puede ser simétrica o asimétrica, que se asocia a genesias parciales o totales del cuerpo calloso o del caum del septum pellucidum, anormalidades del vermis, incluyendo todos los espectros de Andy Walker, y holoprosencefalia al lobar o anomalías del desarrollo cortical. Y dentro de las asociaciones por fuera del sistema nervioso central, que van a ser las menos frecuentes, puede asociarse a tetralogía de Fallot, a defectos del septo ventricular, queilopalatosquisis y huesos largos cortos, pero esto es lo menos frecuente. De lo que uno más información encuentra como en cuanto a pronóstico y diagnóstico, yo creo que es de los quistes aracnoideos, pues como en la revisión que hice. Este es un estudio retrospectivo entre el 2011 y el 2015. Ellos querían saber cuál era como la significancia clínica del diagnóstico ecográfico prenatal de esos quistes aracnoideos, y si en realidad había algún cambio en el pronóstico del neurodesarrollo de esos niños. Es un grupo pequeño, eran 60 pacientes, 30 de ellos se diagnosticaron en el segundo trimestre y 30 en el último trimestre de la gestación. La mayoría eran lesiones supratentoriales, que fueron 51 de esos pacientes. En total, la incidencia de los quistes aracnoideos fue muy bajita, del 0,9%. 24 de ellos eran de manera aislada, y ellos querían saber específicamente de los que se asociaban a otra lesión si había algún cambio como en el neurodesarrollo. De 36 que se asociaron, la mayoría siempre van a ser a otras lesiones intracraneales, que fueron la mayoría de esa población, pues aunque no es demasiado representativa. Y la mayoría de ellos iban a tener era ventriculomegalia. ¿Cómo quito esto? Perdón. Ventriculomegalia y agenesia del cuerpo calloso. Eran menos frecuentes entonces, como ya mencionamos, las que están por fuera del sistema nervioso central. Lo más común era asociación a la queilopalatosquisis. Ay. Estos niños, los de las 36 asociaciones pues a lesiones en otros sistemas, en realidad en su neurodesarrollo, solamente los que se asociaron como a lesiones grandes o representativas del sistema nervioso central tenían como puntajes menores en meses posteriores, cuando tenían seguimiento por encima de los 6 meses, pero en general no se han relacionado con un mal pronóstico. En este otro, que era para saber cómo hacer comparaciones con el diagnóstico y pronóstico, pero estos eran diagnosticados más por resonancia, o querían ver qué diferencias habían entre los resultados que tenemos por ultrasonido y si la resonancia podría ser como un diagnóstico diferencial o ser un poco más específico en esos diagnósticos. Habían lesiones muy variables que iban desde 6 milímetros hasta 72 milímetros. En 40 casos se hicieron resonancias, y lo importante o lo relevante de este era que, aunque son pocos casos, sí a veces la resonancia puede darnos una información diferente.
Entonces, en 3 de los casos que se había omitido como el diagnóstico por ultrasonido, la resonancia logró evidenciar otros hallazgos. En 2 casos, una agenesia del cuerpo calloso y en uno, anomalías de Andy Walker. Y cambió como el diagnóstico que se había hecho por ultrasonido en 5 de los casos, dejando uno como malformaciones del seno dural y 4 como quistes ependimarios. Se hizo seguimiento ecográfico a 28 casos de quistes aracnoideos diagnosticados por ultrasonido. Solo uno tuvo un caso de regresión espontánea, 21 se mantuvieron estables durante toda la gestación y en 6 de los casos se hizo interrupción voluntaria. Específicamente en esto ellos hacen como énfasis en cuanto a la asesoría, que la mayoría de los casos de interrupción del embarazo principalmente se dieron porque estaban asociados a otras malformaciones o porque había una progresión, sobre todo en el aumento del tamaño de la lesión, y por eso los padres pues, y el equipo médico decidieron como estas opciones. Estos casos eran 40, de ellos solamente 4 tuvieron alguna alteración en el neurodesarrollo, es decir, que el 80% de los niños tuvo un desarrollo neurológico que era completamente normal, con un seguimiento promedio hasta los 2,5 años, sobre todo cuando fueron lesiones aisladas. De eso, como de estos 2 artículos, ¿qué aportes nos pueden quedar? Entonces, que aunque la ultrasonografía es la modalidad de elección, las ecografías seriadas en el tiempo son importantes para saber la evolución y si podemos esperar como un diagnóstico, perdón, un compromiso adicional, sobre todo por el aumento de los tamaños y el efecto de compresión. La resonancia no es indispensable, pero es un complemento que puede ser valioso para saber la integridad total de otras estructuras del cerebro fetal. El pronóstico en sí no va a depender tanto del quiste aracnoideo, sino de si se relaciona o no con otras anomalías asociadas y en general los casos aislados que no generan ningún efecto de masa sobre el resto del parénquima van a tener resultados muy favorables. Y nos hacen como, o nos invitan como a la reflexión de que ellos consideran que en muchas ocasiones los casos de interrupción voluntaria podrían estar relacionados con una asesoría que no fue completamente adecuada y que viene más como del miedo de los padres de que por estas lesiones de estar en sistema nervioso central puedan tener repercusiones importantes en el neurodesarrollo de estos niños, pero la verdad es que más del 80% no van a tener ninguna anormalidad. Eh, este fue una, espérenme, que se me olvidó. Sí, esto fue otra revisión, es retrospectiva. Lo que querían ver también era, estos eran diagnosticados únicamente por resonancia y saber si el desarrollo neurológico a largo plazo estaba afectado. Siempre son grupos muy pequeños, eran 29 niños con quistes aracnoideos y 6 que no, y todos los datos concuerdan como en lo mismo. Para ellos el 77% no tuvieron ninguna anormalidad, solo hubo 6 casos que son los que están acá descritos, se comportan de manera similar, la mayoría eran supratentoriales y ellos los evaluaron con un percentil de neurodesarrollo que los que estaban como por debajo del 20% eran los que tenían alguna alteración y solamente 6 casos de ellos cumplieron como con estos criterios diagnósticos. Los quistes aracnoideos, aunque son frecuentes, se pueden confundir con otros tipos de lesiones. Dentro del diagnóstico diferencial hay un montón. En fosa posterior, entonces, se pueden confundir con anomalías de Andy Walker o megacisterna magna o con los quistes de Blake. Y en otros sitios anatómicos del cerebro nos van a ser como, van a ser relevantes algunos. Entonces, el primero es la porencefalia, que la definen como una pérdida del parénquima cerebral que siempre está revestida de sustancia blanca y esta va a ser más una consecuencia de una lesión cerebral localizada y describen que es más frecuente hacia el final de la gestación. Dentro de las causas pueden estar tanto infecciones como traumas, como hemorragias y una de las características diferenciales con los quistes aracnoideos es que estas sí comunican con el sistema ventricular o con el espacio subaracnoideo. Y ser capaces de mantener como ese equilibrio entre las presiones hace que sea, otra característica es que no van a hacer un efecto de masa compresivo hacia las estructuras aledañas. También podría en algún momento confundirse con algunos tipos de holoprosencefalia alobar
y con el aneurisma de la vena de Galeno, que ahí la principal herramienta va a ser el uso del Doppler color, que nos va a dar un flujo intraluminal que nos permita diferenciar ambas lesiones. Los quistes ependimarios también se deben tener en cuenta como diagnóstico diferencial y la esquisencefalia, definida como una anomalía cortical primitiva que produce una hendidura cerebral que va a estar siempre revestida de materia gris. Hay dos tipos de labio abierto y de labio cerrado, dependiendo de cómo se da como la disposición de las paredes que la conforman, y en general las de labio cerrado sí pueden estar llenas de líquido cefalorraquídeo, lo que puede hacer que se confundan más con los quistes aracnoideos. Las neoplasias van a ser un diagnóstico diferencial importante porque tienen un pronóstico en el neurodesarrollo que es completamente diferente, y la principal característica que las diferencia es la presencia de componente sólido, así algunas sean como sólido quísticas, y otras lesiones, las hemorragias intracraneales, dependiendo como de su tiempo de evolución. Entonces, cuando son hemorragias muy recientes, pueden presentarse con un contenido más ecogénico. Las antiguas van a ser hipoecoicas, y en estos casos puntuales, si uno no tiene como toda la información de la evolución, la resonancia es una herramienta importante para diferenciarlas. En cuanto a la asesoría para la necesidad de valoración genética, entonces, si son aisladas, la mayoría no se van a relacionar con ninguna anomalía cromosómica. Sin embargo, se han reportado asociaciones sobre todo con trisomía 9, con monosomías parciales del X y con translocaciones entre el cromosoma 14 y 20 no balanceadas y trisomías 18. Pero lo importante de esto es que en ninguno de esos casos, bueno, en ninguno no, en la mayoría de esos casos siempre hay otra anomalía asociada. Es poco frecuente que nos encontremos estos y son aisladas. Y en el reporte como más grande que hay de esto, que es un metaanálisis publicado en el 2016, 47 casos eran en total, solo el 6% tenían anormalidades cromosómicas y todas las lesiones que se describieron como aislada eran fetos euploides. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal, la recomendación que da sobre esto es que se pueden ofrecer algunos estudios diagnósticos como microarreglos, y FISH solamente es razonable en cuando usted tiene como una probabilidad pretest que es alta, o sea, si está relacionado con unos padres que tienen algún antecedente, si hay alguna anomalía familiar que se pueda relacionar con estos hallazgos, pero siempre sabiendo como qué es lo que estamos buscando. Entonces, en conclusión, si yo lo encuentro como asociado a otras anomalías, es razonable hacer microarreglos, cariotipos o FISH. Si no está relacionado a ninguna otra anomalía, es prudente o podría explicársele que la mayoría van a ser normales y no requieren estudios adicionales, y dejar solamente estudios como el exoma para pacientes en quienes está como buscando una alteración monogénica puntual, y no tirarlo como un estudio pues como al azar. Entonces siempre debe tener una muy buena asesoría pretest y posttest para mejorar como el rendimiento o lo que estamos buscando en esas pruebas. En cuanto al pronóstico, la posibilidad de que se vuelvan a presentar en otra gestación es muy baja. Dicen que solamente hay algunos síndromes familiares como el síndrome de Aicardi en que podría darse como de manera repetida en otras gestaciones. En general, si son de tamaños pequeños, van a ser asintomáticos. Los grandes pueden generar algún síntoma al nacimiento, pero es por el efecto de masa. Los aislados suelen tener un desarrollo muy favorable, y los resultados anómalos están más relacionados cuando hay presencia de otras anomalías. La intervención fetal no está indicada, aunque hay descritos pues como unos casos de derivación que han sido exitosos, pero en general no hay una recomendación pues como aceptada para que sean sometidos a terapia fetal. Las segundas lesiones de que vamos a hablar son los pseudoquistes periventriculares. Entonces, estos también son poco frecuentes, son más frecuentes en los recién nacidos que son admitidos a UCI neonatal en un 3%, el 1% de los que están por fuera de las unidades,
Eso se consideran pseudoquistes porque a nivel pues como histológico no tienen una pared epitelial que los recubre y en general van a estar ubicados en zonas donde que estuvieron relacionados con tejido germinativo. Entonces, la principal localización va a ser los ángulos externos laterales del ventrículo anterior, el foramen de Monro, la pared del núcleo caudado y el surco caudotalámico. Son lesiones intraparenquimatosas. Su pronóstico va a depender de la localización y del tamaño, y si lo podemos relacionar con alguna etiología, pues eso va a ser lo que dé la pauta sobre el pronóstico y se pueden presentar o primarios porque hay una persistencia de la matriz germinal o porque en esa matriz germinal hay algún disruptor que la altera, que puede ser isquemia, hemorragia, infecciones o tumores. En cuanto a los hallazgos en la ultrasonografía, el plano más importante o el que más información nos va a dar para poderlos diferenciar bien van a ser en el plano coronal. Como son quistes, entonces también van a ser lesiones anecoicas, generalmente uniloculares, tienen paredes delgadas y tampoco van a captar al Doppler. Su ubicación más frecuente es que estén como al ladito del ventrículo lateral, donde está ubicada la matriz germinal. Pueden estar entonces en esas otras localizaciones que dijimos que había presencia de matriz germinal y vamos a encontrarlos en la cara lateral de los cuernos frontales, de los ventrículos laterales, ubicaditos debajo del techo de esos ventrículos o también a nivel del núcleo caudado o el surco caudotalámico. Pueden ser unilaterales o bilaterales, en general son uniloculares, pero también pueden encontrarse multiloculados. En los periventriculares es importante que estos sí se asocian más con alguna causa etiológica que podamos como demostrar. La principal causa es el citomegalovirus, siendo menos frecuente por toxo o por rubeola. Y en general por citomegalovirus va a ser poco probable que los encontremos de forma aislada. Entonces siempre buscar las otras cosas que nos puede dar el citomegalo. Calcificaciones intraparenquimatosas que tengan una megacisterna magna, ventriculomegalia, adherencias intraventriculares que estén relacionados con una sulcación que se dio de forma anómala, hipoplasias del cuerpo calloso o calcificaciones hepáticas. El pronóstico entonces va a depender de si tenemos una etiología infecciosa sobre todo, y para este el principal diagnóstico diferencial que sí tiene un impacto sobre el pronóstico neurológico va a ser la presencia de la leucomalacia. Y como en todas las lesiones, también va a depender pues del tamaño que puedan llegar a tener. Para diferenciarlos de la leucomalacia, entonces, los periventriculares van a estar como laterales, las lesiones de leucomalacia están por encima del ventrículo lateral y en general son como la manifestación imagenológica de una necrosis de la sustancia blanca. Se ven más frecuentemente en fetos, pues en recién nacidos prematuros que se relacionan porque hayan estado sometidos a algún evento hipóxico isquémico y también se ha relacionado con infección intraamniótica. Estos sí se ha visto una asociación con una mayor prevalencia de parálisis cerebral. En cuanto a las indicaciones para estudios genéticos, los pseudoquistes periventriculares son manifestaciones usualmente esporádicas, solo se han relacionado con algunas enfermedades metabólicas hereditarias y en esos casos pues sí aumentaría la posibilidad de recurrencia para otras gestaciones. En esos casos familiares estaría indicado hacer estudios de microarreglos y se ha relacionado con microlesiones del brazo corto del cromosoma 4. En cuanto al pronóstico en general, si son aislados, es favorable, tienen una regresión espontánea durante la gestación de hasta el 93% y en quienes no regresaron de manera completa en el primer año de vida suelen desaparecer. Los que se presentan de forma atípica, pues va a depender el pronóstico, es de la etiología y de si tienen anomalías asociadas. En estos casos específicos se considera como un punto de buena práctica buscar infecciones maternas asociadas, sobre todo citomegalovirus, y también puede en algunos casos relacionarse con trombocitopenia autoinmune como un signo clínico de hemorragia craneal. Si encontramos pues como información que amerite,
la sospecha de la infección por citomegalo, pues hacer la PCR en líquido amniótico y vale la pena seguir haciendo ecografías de manera seriada, buscando cómo es la evolución, si regresaron, si han crecido o si adicional a eso se presentan otras manifestaciones. En caso de ser necesario, pues la resonancia siempre será como una ayuda adicional y no tienen pues ningún cambio como sobre la vía o el momento del parto y este debe definirse de manera estándar. Este esquema me parece útil como para diferenciarlos en cuanto a la localización. Entonces, los pseudoquistes van a estar ubicados de manera lateral, siempre buscarlos como en esos sitios de matriz germinal. Los periventriculares van a estar más como hacia el vértice lateral, sobre todo si uno lo ve como en las astas anteriores de los ventrículos, y la leucomalacia, que va a ser un diagnóstico diferencial importante por tener un pronóstico completamente diferente, están como más alejados y están en la parte superior. Por último, entonces, de los quistes de Mía, plexo tiroideo, señor. si no es, yo te interrumpo porque creo que hay unos conceptos que tenemos que dejar un poco más claros del tema de los quistes. ¿Te devuelves un poquito, porfa? Sí, señora. Te vuelves. Yo te digo hasta dónde hablaste del citomegalovirus. Aquí. Ay, sí, pues es que aquí me llama mucho la atención que incluyas, dice cisterna magna dilatada. Eso no tiene nada que ver con citomegalovirus. A ver, de entrada uno no puede hablar de que la cisterna magna esté dilatada. No existe dilatación de la cisterna magna. Puede haber una transformación quística, pero la cisterna magna no se dilata porque las estructuras que se dilatan son las estructuras que tienen contenido líquido que están suspendidas por pared. Y la cisterna magna es un espacio subaracnoideo virtual, entonces no se dilata. Y el tamaño de la cisterna magna no se ha relacionado con citomegalovirus. Ese, digamos, no es un hallazgo eh, como que llame la atención. Ujú. Eh, Devuélvete una diapositiva más. Ahí. Eh, es muy importante que no quede el concepto de que, a ver, lo que pasa es que el tema con los pseudoquistes es que se llaman precisamente pseudoquistes porque no son quistes. Son lesiones que se ven como quistes en las imágenes, pero no son quistes. Son procesos de destrucción parenquimatosa, destrucción del tejido, a diferencia de un quiste, que es una dilatación de un espacio virtual que se llena de líquido, ¿cierto? Es parecido a lo que es una porencefalia, solo que es mucho más pequeñito. Entonces, cuando vete para hacia adelante, tú hablas de que hasta el 95% de estos pueden desaparecer cuando se habló de que pueden ser eh, pseudoquistes periventriculares. La verdad es que los pseudoquistes que fueron reales nunca desaparecen. Es decir, como son lesiones de destrucción parenquimatosa, eso nunca desaparece. Otra cosa diferente es que se hayan mal diagnosticado y eso sí pasa con mucha frecuencia, que se habla de un quiste periventricular que nunca fue un quiste ventricular, que fue una sinequia, por ejemplo, del cuerno frontal o que fue una degeneración de la matriz germinal. Entonces uno no hace seguimiento buscando que el quiste desaparezca cuando fue un quiste real. Los quistes reales no, o sea, los pseudoquistes reales se quedan para siempre con el paciente. Lo otro es cuando hablabas de la leucomalacia, correte hacia donde estabas hablando de leucomalacia. Bueno, cuando estabas hablando de leucomalacia periventricular, que hablas de que el quiste es superior al ventrículo lateral. Realmente, en los casos de leucomalacia periventricular, los quistes se pueden ubicar en cualquier parte, donde ellos quieran. Por eso el esquema que muestras al final, córrete para la última fotico. Ese esquema, a ver, no es que esté mal, sino que el único que yo diría ahí que está muy bien ubicado es el quiste periventricular, que termina siendo lo que nosotros llamamos los quistes germinolíticos, que es el de color verde, ¿cierto? El amarillo, que es el de la leucomalacia, puede estar ahí, o más abajo, o más arriba, o más al centro. Entonces, es importante porque no nos puede quedar una imagen errada de que la leucomalacia se ubica solo ahí. Lo mismo el quiste del surco caudotalámico, que es el que muestras abajo, que no está ubicado en el surco caudotalámico, ¿cierto? Eso que tú tienes ahí es un quiste que está en la cabeza del núcleo caudado, en ese esquema, y eso es una isquemia con leucomalacia periventricular.
Entonces, no nos quedemos con la imagen de que va a depender de la localización con respecto al ventrículo. En el único caso en donde uno puede hacer un diagnóstico claro, según la localización con respecto al ventrículo, es en el quiste germinolítico, que es básicamente el que estás mostrando de color verde, que es benigno, que se considera una variante anatómica y que no se hacen estudios, o sea, no requiere hacerse nada de nada en ningún caso porque eso es una variante anatómica. En el resto de los casos sí, porque estamos hablando de destrucción parenquimatosa y uno no espera que ellos desaparezcan. Gracias, profe. Siguiendo con los quistes del plexo coroideo, entonces son una lesión que es intraventricular. Generalmente si son aislados se consideran benignos y que van a ser como transitorios porque la mayoría van a resolver para el tercer trimestre después de la semana 26 y en general tienen que ser estructuras anecoicas que midan por lo menos más de 3 milímetros. También son poco frecuentes, más o menos un 1%. Si están aislados, se han considerado una variante anatómica y la mayoría entonces van a resolver al final de la gestación. En cuanto a la etiología, pues hablan que puede haber como una anomalía desde que se desarrolla el plexo coroideo, que su inicio es alrededor de la semana 6. En el techo del cuarto ventrículo va a ser el responsable de la producción inicial del líquido cefalorraquídeo y van a ser entonces resultado de la acumulación de este dentro del pliegue neuroepitelial. De los hallazgos ecográficos, pues entonces sugieren que es igual como los otros, una acumulación de líquido, pero esta sí va a estar rodeada de tejido de plexo coroideo y que este tejido que está alrededor se puede ver como de una manera heterogénea. Están ubicados entonces dentro del plexo coroideo, que en general el borde va a ser como más ecogénico y tiene unas paredes que son bien definidas, pueden ser unilaterales o bilaterales y casi siempre van a ser menores a 10 milímetros, pero también pueden haber atípicamente pues como de tamaños variables. Los típicos los describen entonces como por su ubicación en el atrio de los ventrículos laterales, siempre con un borde regular menores a 10 milímetros y sin generar dilatación de la cavidad ventricular. Y los atípicos van a ser los que están mayores pues en tamaño, que pueden tener segmentaciones internas y pueden tener otras ubicaciones como estar en el cuerpo o en los cuernos frontales de ese ventrículo. La mayoría se van a presentar de forma aislada. Cuando se asocian con otras anomalías, sobre todo defectos cardíacos, anomalías faciales o esqueléticas, mano en garra o pliegue nucal engrosado o arteria umbilical única, pues la anomalía con que se ha relacionado es con la trisomía 18. Pero si nos vamos solamente a los aislados, la posibilidad de que se asocie con una trisomía 18 es del 0,3%, pues que es muy bajita. Entonces ahí como la clave sería buscar otras anomalías asociadas. Dentro de los diferenciales está la ventriculomegalia, que se confunda con quistes aracnoideos. La hemorragia de los plexos coroideos puede ser un factor confusor cuando ya es una hemorragia como en regresión y los papilomas de plexos coroideos. Va a ser muy importante entonces como característica en la imagen poder definir que si tiene presencia todo alrededor de esa pared que es más ecogénica para facilitar el diagnóstico diferencial y que en caso de duda va a ser útil la información que obtenemos en el tiempo, porque si la mayoría van a disminuir de tamaño y van a regresar, pues si yo encuentro estas características en valoraciones posteriores, va a ser más probable que sí sea un quiste del plexo coroideo y siempre nos queda la resonancia como herramienta también para el diagnóstico diferencial. En las indicaciones de valoración genética, si hay otras anomalías, si está indicado hacer alguna prueba diagnóstica, específicamente buscando una trisomía 18. Pero si yo tengo una paciente que tiene un quiste de plexo coroideo que es aislado, que tuvo un tamizaje de bajo riesgo, no sería necesario hacer pruebas adicionales si están aislados. En cuanto al pronóstico, la mayoría entonces no van a tener ninguna alteración en el neurodesarrollo y se considera una variante.
Si está asociado con otros hallazgos, entonces sí tiene indicación de descartar pues como una etiología específica y eso sería lo que dicta el pronóstico. Y en cuanto a vía y momento del parto, no tienen ninguna indicación diferente pues como al cuidado obstétrico usual. Para terminar, hay como otras dos cosas que nos podemos encontrar en línea media que hacen parte de las lesiones quísticas que podemos encontrar en ecografía, que son el Caumbe interpuesto y el Caumbergae. Del Caumbe entonces lo describen como un espacio entre la doble capa coroidea del tercer ventrículo que puede hacer aumentar pues como su diámetro por llenarse más de líquido. Van a ser interhemisféricos y con bordes regulares y en general los vamos a encontrar ubicados como en la parte anterior del esplenio del cuerpo calloso y van a estar separados del septum pelúcido y del Caumbergae que va a ser como la otra variante. Estos se originan del diencéfalo como una extensión de la pía madre, entonces, pues como está en azulito en el esquemita de la derecha, va a protruir sobre el tubo neural cuando se empieza a formar este alrededor y se va a manifestar alrededor del tercer mes de la gestación. Son lesiones de buen pronóstico, el 25% vamos a dejar de verlas dentro, pues como durante la vida fetal, pero un 31% pueden asociarse a otras anomalías intracraneales. En cuanto a el pronóstico postnatal, depende, solamente las lesiones como que son muy grandes pueden requerir derivaciones o fenestraciones ventriculares endoscópicas para como liberarlas. Cuando se presentan de forma aislada, en general van a ser niños euploides y el manejo obstétrico es el manejo de rutina. En las imágenes ecográficas, entonces vamos a encontrar una lesión que es redondeada con bordes regulares y que están ubicados en la decisura interhemisférica. En los cortes axiales lo vamos a ver un poquito por detrás del tálamo y en los cortes medios sagitales van a estar como tirados hacia atrás por debajo del esplenio del cuerpo calloso, siempre sobre el tálamo. Las columnas de los fornix son las paredes como que lo delimitan en la parte lateral, están separados del septum pelúcido y el Caumbergae. Y por último, la otra manifestación que podemos ver es el Caumbergae va a ser una extensión posterior llena de líquido en la cavidad del septum pelúcido y la diferencia es que este sí se comunica con el caum, está delimitado en la parte de atrás por el esplenio del cuerpo calloso, arriba también por este y inferior y lateral por las columnas del fornix. Se considera que es una persistencia de un espacio embriológico entre las valvas del septum pelúcido y en los planos axiales lo vamos a ver como un caún que se alarga hacia la parte de atrás. En general, su pronóstico es bueno, no aumenta el riesgo de anomalías cromosómicas. El diagnóstico diferencial que debe hacerse, pues como entre estos y los quistes aracnoideos, es principalmente como demostrar que el Caun se va o se alarga hacia atrás más allá del esplenio. El Doppler nos va a ayudar a diferenciarlo de anomalías vasculares y la mayoría de estos se van a obliterar hacia el final de la gestación y no los vamos a ver después de la semana 37. Y en los niños en que no alcanza a hacer la regresión, pues como en la vida fetal, alrededor de los 6 meses, ya casi todos no se va a ver pues como esta manifestación. Esta es una tabla que dejo más como por información, que me pareció útil, que describen muchas más de las lesiones pues que alcanzamos a revisar porque es un tema muy extenso, los hallazgos imagenológicos y los desenlaces. En conclusión, en general en estas lesiones el pronóstico va a estar dado por la localización, la ubicación y si logramos tener una etiología asociada y sobre todo si está asociado con otras anomalías, sean dentro o fuera del sistema nervioso central. Los más comunes van a ser los quistes del plexo coroideo, que suelen ser de buen pronóstico y remitir, pues, y desaparecer durante el embarazo. Los quistes aracnoideus del Caumbergae y las colecciones de líquido en el Caumbel interpuesto son benignos y no tienen un impacto pues como relevante en la vida postnatal. Si es el único hallazgo, los quistes periventriculares y germinolíticos son los que van a requerir como una valoración mucho más cuidadosa y una búsqueda de alguna causa a lo que lo podamos asociar y sobre todo diferenciarlo muy bien de la leucomalacia periventricular por tener un pronóstico que es casi opuesto.
el manejo obstétrico de casi todas no cambia, solo por estas lesiones, y los pseudoquistes periventriculares pueden estar asociados tanto con infecciones fetales, con alteraciones genéticas y con trastornos metabólicos y mitocondriales, así sean menos frecuentes. Y eso era todo. Ay, acá. Doctora Carolina, ¿alguna otra apreciación? Ya está. Pues, mira, la verdad es un tema complejo, ¿sí? Digamos que hay muchas áreas, digamos, desde la parte de vista prenatal, de tratar de evaluar y mirar, digamos que esos tipos de quistes o lesiones pseudoquísticas, alteraciones que te pueden estar hacer pensar y sospechar y cuál es el enfoque como maternetal, que digamos que hemos tenido casos que yo he visto de pacientes con plexos coroideos que le indican no es que aborto, ¿sí? Entonces es importante el tratar de definir bien esas lesiones, a qué se asocian, ¿sí? Tratar de hacerlo y también mirar qué estudios no son necesarios, porque también hemos tenido casos acá de pacientes con quistes o con alteración, entonces le piden citomegalovirus, cariotipo, microarreglos y exoma, ¿sí? Pues también es un gasto innecesario para la parte a nivel del sistema de salud. Yo sigo pensando que la verdad es muy difícil. Solo personas con una alta capacidad y digamos que afortunadamente nosotros acá contamos pues con Caro, que nos ayuda mucho a tratar de interpretar esos tipos de lesiones que nos pueden como ayudar un poco, pero bueno, creo que hiciste una revisión extensa en el tiempo que era de tratar de abarcar todo el tipo de lesiones. Igual yo creo que la importancia ahora de que ustedes roten con Caro en neuro y que hagan ecografías cerebrales, eso también nos les permite como tener una visión un poco más allá de esos tipos de lesiones, porque ves también uno piensa, no, un quiste, pues un quiste no es nada, pero no, que tener ciertas implicaciones, ciertas lesiones y como tú mostrabas, pues, desde el punto de vista genético, claro, lo importante acá es definir esto es aislado o es sindromático, o solo tengo estos quistes o tengo otras alteraciones más, ¿sí? Entonces yo tengo una restricción, tengo digamos que unos riesgos de aneuploidía más elevados que tengas. Muy probablemente pueda tratarse de algo cromosómico, lo que más se asocia. Aquí este, ¿sí? Y importante también pues, descartar otros tipos de lesiones, o tipos de lisencefalia, ¿sí? Una tipo 2 que puede ser en empedrado, puedas tener unas alteraciones al... Pero no, felicitaciones, yo creo que hiciste una muy buena revisión. Gracias. No sé si hay preguntas. Listo, muchas gracias. Paulito. No, que igual con los quistes y con esto, pues, hay, pues como toda la revisión de todo, pero yo creo que es muy importante, eh, primero, como identificar los quistes que son benignos, ¿cierto? Los quistes en los cuales usted no tiene que hacer nada y tiene que, pues, digamos, tranquilizar a la familia, como lo hablaste de los quistes de plejo por el dedo, como son los quistes germinolíticos, como son el Caun del septum, del Caun el Caun Bergae, como son, pues, como todas ese tipo de imágenes que generalmente vienen remitidos como patología tal, y entonces el tener claro pues como su diagnóstico y su pronóstico permiten tranquilizar a los pacientes, ¿cierto? Ya de resto los otros quistes o las lesiones quísticas patológicas ya van a estar pues digamos como en el parénquima, ya van a estar en la parte del espacio subaracnoideo y en ese caso va a depender del tamaño, de la localización y de lo que esté comprimiendo. Entonces yo creo que es más eso, pero a veces, por ejemplo, quistes grandes, como la imagen quística que vimos ayer, o sea, son imágenes complejas que por su tamaño, entonces nos queda difícil definir si están en comunicación o no están en comunicación con el ventrículo, qué tanto están produciendo efectos sobre otras estructuras, porque igual, pues digamos que es un espacio que es limitado, ¿cierto? Entonces,
Entonces yo creo que es eso, y tomar en cuenta pues como las características y todas las cosas que ya revisaste, pero muy importante tener muy claro cuáles son los quistes que son benignos para poder usted ya tranquilizar, cierra el tema y ya con los otros, pues digamos que eso le da una oportunidad de hacer estudios adicionales, de mirar qué estudios se necesitan y para poder establecer pues como el pronóstico y darle la asesoría pues a la gente. Yo creo que Listo, Loreto, muchas gracias, muchas bueno, gracias a gracias todos. a todos.